Gastrulación, formación del ectodermo, el mesodermo y el endodermo embrionario. Este va a ser el evento más importante en la tercera semana de la gestación, que como ya se mencionó es la gastrulación. Es el proceso en el que se van a establecer tres capas germinales: el ectodermo, mesodermo y el endodermo. En el embrión, la gastrulación comienza con la formación de la línea primitiva en la superficie del epiblasto. Al inicio la línea estaba un poco definida, pero en el embrión de aproximadamente de 15 a 16 días se puede observar con claridad como si fuera un surco angosto con regiones un tanto abultadas a cada lado. En el extremo cefálico de la línea, el nodo primitivo consiste en una zona con elevación discreta a la que circunda la pequeña fosita primitiva. Entonces las células del epiblasto van a migrar hacia la línea primitiva. Al llegar a la región de la línea adquieren una configuración en forma de matraz. Estas se van a desprender del epiblasto y se deslizan hacia abajo de él. Entonces este movimiento de hundimiento se conoce como una invaginación. La migración y la de la terminación de las células están controladas por el factor de crecimiento de fibroblastos 8, que se le va a conocer como FGF8, que sintetizan las propias células de la línea. Este factor de crecimiento controla el desplazamiento de células mediante la pérdida de la cadelina. Esta es una proteína de unión celular que normalmente mantiene unidas a las células del epiblasto. Entonces la proteína FGF8 controla la especificación de terminación celular del mesodermo mediante la producción del factor de transcripción Factory, y tras invaginarse, algunas de estas células desplazan al fibroblasto, lo que da origen al endodermo embrionario, y en tanto que otras se sitúan en el epiblasto y el endodermo recién creando para construir lo que va a ser el mesodermo. Entonces estas células que permanecen en el epiblasto van a constituir el ectodermo. Así el epiblasto, mediante el proceso de gastrulación, es la fuente de todas las capas germinales y células en estas capas darán origen al resto de los tejidos y órganos del embrión. Y al tiempo que estas células se desplazan entre las capas epiblásticas e hipoblásticas, estas se van a extender en sentido lateral y craneal. De esta manera que, va a ser gradual, van a migrar más allá del borde del disco y establecen contacto con el mesodermo extraembrionario, que cubre el saco vitelino y el amnios. En dirección cefálica, estas van a avanzar a cada lado de la placa precordal. En esta placa se van a formar entre el extremo de la notocorda y la membrana orofaringea, donde va a provenir de las primeras células que van a migrar por el nodo primitivo y se desplazan en dirección cefálica. Ya mucho más tarde la placa precordal será relevante para la inducción del proceso encéfalo. La membrana orofaringea en el extremo craneal del disco es una región pequeña formada por células ectodérmicas y endodérmicas en unión estrecha, que esta va a corresponder al sitio en donde se va a formar la cavidad oral. En la formación de la notocorda, al imaginarse las células que formarán la notocorda, las células precordales a través del nodo primitivo se desplazarán en dirección craneal por la línea media hasta alcanzar la placa precordal. Entonces estas células precordales se intercalan en el hiploblasto, de este modo que por un periodo breve la línea media del embrión está constituida por dos capas celulares que formarán la placa notocordal. Entonces al tiempo que el hipoblasto está sustituido por células del endodermo que se invaginaron a través de la línea primitiva, las células de la placa notocordal proliferan y se van a desprender del endodermo. Estas van a establecer entonces un corón sólido de células de la notocorda definitiva, que al subyacer del tubo neural y es el centro de señalización para la inducción del esqueleto axial. Esto va a ser debido a que la elongación de la notocorda es un proceso dinámico, pero primero se va a formar el extremo craneal y se agregan regiones caudales al tiempo que la posición de la línea primitiva se desplaza en esa misma dirección. Para entonces las células de la notocorda y prenotocordales se van a extender en sentido craneal hacia la placa precordal, que esto va a ser en dirección caudal y hacia la foseta primitiva. En el punto en que la foseta produce como una tipo mosca en el epiblasto, el conducto neuroestérico conecta temporalmente con las cavidades amniótica y el saco vitelíneo. Para entonces la membrana cloacal se forma en el extremo caudal del disco embrionario. Esta membrana
va a tener una estructura similar a la de la membrana orofaringea, pero va a estar conformada por células ectodérmicas y endodérmicas en unión estrecha sin que exista un mesodermo. Cuando se establece la membrana cloacal, la pared posterior del saco vitelino forma un divertículo pequeño que ésta se va a extender hacia el interior del pedículo de fijación. Este divertículo, el divertículo alantocérico o alantoides, va a aparecer alrededor del día 16 del desarrollo. En algunos vertebrados interiores del alantoides funge como reservorio para los productos de excreción del sistema renal, pero en el humano persiste en el estado rudimentario, no obstante puede estar implicado en anomalías del desarrollo vesical. El establecimiento de los ejes corporales se van a establecer los ejes corporales anteroposterior, dorsoventral y el de izquierda y derecha. Ocurre una fase temprana de la embriogénesis y quizá inicie en fases tardías de la mórula o blastocisto de los ejes anteroposterior y dorsoventral antes que del eje de izquierda a derecha. En la etapa del blastocisto, el eje de anteroposterior ya queda establecido y las células destinadas a formar el endodermo visceral anterior, que son las EVA que ya se había mencionado en el video anterior. En el extremo craneal de la capa endodérmica del disco bilaminar van a migrar hacia lo que se va a convertir en la región cefálica. En esta etapa de disco bilaminar, las células del EVA expresan genes esenciales para la formación de la cabeza, entre ellos los de los factores de transcripción, que es OTX2, el LIM1 y HESX1, y los factores secretados Cerberus y Leptin. Estos van a inhibir la actividad del factor nodal, con lo que definen el extremo craneal del embrión. La ausencia del Cerberus y Leptin tipo 1 en el extremo caudal del embrión permite que persista la expresión del gen nodal, y esta señal se establece y mantiene la línea primitiva. Una vez que se forma la línea nodal, va a generar una regulación positiva de varios genes responsables de la formación del mesodermo dorsal y ventral, así como de estructuras de eje cráneo-caudal. Otro miembro de la familia del TGF-beta, la proteína morfogénica ósea 4, que va a ser BMP4, se secreta en todo el disco embrionario. En presencia de esta proteína y de FGF, el mesodermo se ventraliza para contribuir a la formación de los riñones, la sangre y el mesodermo de la pared corporal. De hecho, todo el mesodermo se ventralizaría de no ser por la inhibición de la actividad del BMP4 inducida por otros genes que se expresan en el nodo primitivo. Por esta razón, el nodo se considera el organizador. Entonces, los factores coordina activado por el factor de transcripción gosecoid GSC, nogina y fosfolitatina antagonizan la actividad del BMP4. Como consecuencia, el mesodermo craneal se dorsaliza para formar la notocorda, las somitas y las somitómeras. Entonces, más tarde, los genes de estos últimos tres factores que se expresan en la notocorda y son importantes para la inducción neural y la región craneal. Entonces, nodal participa en la formación y el mantenimiento de la línea primitiva, de manera similar que el factor nuclear de patocinos 3 beta van a mantener el nodo e induce más tarde las regiones del prosencéfalo y mesencéfalo. Entonces, sin HNF 3 beta, los embriones no desarrollarían una gastrulación apropiada y estos van a carecer de estructuras prosencefálicas y mesencefálicas. Entonces, el factor de transcripción gosecoid va a darle a la activación de inhibidores del BMP4 y contribuye a la regulación del desarrollo de la cabeza. La expresión excesiva y subóptima de este gen en animales. La regulación de la formación del mesodermo dorsal en las regiones central y caudal está controlada por el gen TBXT, que se expresa en el nódulo, las células precursoras de la notocorda y la notocorda. Entonces, este gen es esencial para la migración celular a través de la línea primitiva. TBXT codifica una proteína unión a un ADN de secuencia específica que actúa como factor de transcripción. El dominio de la unión al ADN se denomina T-box y en sus familias existen más de 20 genes.
Entonces, de este modo, la formación del mesodermo en esas regiones depende del producto de este gen y su ausencia da origen al acortamiento del eje embrionario. Entonces, el grado de acortamiento depende del momento en el que se presenta la deficiencia de la proteína. Entonces, la lateralidad también se establece en una fase temprana del desarrollo. Entonces, comúnmente muchos órganos muestran asimetría, como podría ser, de ejemplo, los pulmones, el vaso, el intestino, el corazón, estómago, hígado, etc. En la posición de estos órganos y la definición de su asimetría son orquestadas por una cascada de moléculas y genes de señalización. Cuando aparece la línea primitiva, las células del nodo y de la línea primitiva secretan FGF8 y este factor de crecimiento induce la expresión de nodal. Entonces la expresión de nodal queda registrada entonces al lado izquierdo del embrión por la acumulación de la serotonina, que va a estar mencionada como 5-HT en esta región. La concentración alta de 5-HT en el lado izquierdo activa la expresión del factor de transcripción MAD3, que restringe la expresión de nodal al lado izquierdo del nodo primitivo. Los genes de la línea media, como Sonic Hodgkin, no solo están implicados en la determinación de la línea media, sino que también en la prevención de extensión de la expresión nodal al lado derecho. Entonces, por último, la proteína nodal en el mesodermo de la placa lateral izquierda desencadenará una cascada de señalización que incluye el factor de FT2 para generar una regulación positiva de PITX2, que esta va a codificar para un factor de transcripción que contiene una caja homeótica, que es el gen mesentérico, que es el gen maestro. Entonces este va a ser el gen maestro, que es el responsable de determinar el lado izquierdo, y su expresión se repite en el lado izquierdo del corazón, el estómago y el primordio intestinal al tiempo que estos órganos asumen su posición asimétrica normal en el cuerpo. Si este gen muestra expresión ectópica, que esta va a ser en el lado derecho, esa expresión anómala da origen a defectos de lateralidad, entre ellos el situs inversus y la destrocardia. Entonces, el neurotransmisor 5-HT va a desempeñar también un papel muy importante en esta cascada de señalización que establece la lateralidad. Se concentra en el lado izquierdo, lo cual va a activar a MAD3 y restringe la señalización de nodal al lado izquierdo. Los genes que regulan el desarrollo del lado derecho no están bien identificados, por lo tanto, si bien la expresión del factor de transcripción SNIDE está restringida al mesodermo de la placa lateral derecha, y esta quizá pueda regular a los genes responsables de determinar el lado derecho. Por esta razón, la cascada inicia en el lado izquierdo. Aún es un misterio por el mecanismo que puede implicar la presencia de cilios en las células del nodo, que se agitan para crear un gradiente del factor nodal hacia el lado izquierdo, o por un gradiente de señalización establecido mediante uniones gap y el transporte de iones pequeños. Los genes que regulan el desarrollo del lado derecho no están bien identificados, por lo tanto, si bien la expresión del factor de transcripción SNIDE está restringida al mesodermo de la placa lateral derecha, y esta quizá pueda regular a los genes responsables de determinar el lado derecho. Por esta razón, la cascada inicia en el lado izquierdo. Aún es un misterio por el mecanismo que puede implicar la presencia de cilios en las células del nodo, que se agitan para crear un gradiente del factor nodal hacia el lado izquierdo, o por un gradiente de señalización establecido mediante uniones gap y el transporte de iones pequeños.